Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring Nordschleife, en la serie de solo tracción delantera. Y voy a participar con el Honda Civic Type R del 2004 con swap de motor V6 de 3.5 litros aspirado y todos los ajustes necesarios para que el coche sea poderoso, que tenga buen desplazamiento, buena aceleración y sea maniobrable. Es muy completo este coche y es muy atractivo visualmente, pero ya sabes que en este circuito nunca podemos confiarnos porque cualquier cosa puede pasar. Adicionalmente, también tenemos que tener en consideración que en este tipo de contiendas con estos coches hay mucho torque y mucha presión en la parte frontal por el tema del tren de transmisión delantero. Cuidadito que aquí vean tres complicados por encima del piano y logré evadirlos allí de milagro, rozando pintura. Y con eso haciendo rápidamente a la quinta plaza. Esa maniobra está para verla en repetición. Y aquí vemos el momento cuando el Honda está teniendo dificultades con la tracción. Le cierra el paso al Hyundai. Los dos, por el empujón, por la inercia del golpe, se salen del circuito por encima del piano. Pierden balance, por supuesto. Con el rebote se van los dos al muro de contención y ahí es cuando yo hago el adelantamiento aprovechando el desorden. Ahora regresamos a la persecución de los líderes cuando vemos a dos coches que se acaban de pelear. Se fue a la barda, al muro de contención, el Volkswagen Golf, y con eso nos metemos ya en el podio rápidamente. Y mira la velocidad que estoy desarrollando en la recta, que estoy acercándome muy rápido a los dos líderes que quedan. Le estoy descontando bastantes milésimas solo en esta pequeña recta. Ahora viene el sector de las curvas intermedias, que también es un sector muy bueno para los coches con buen desarrollo de velocidad punta. Aquí vemos a otro Civic Type R 2004, pero está usando el motor de fábrica, probablemente con ajustes de turbo, pero no tiene el desplazamiento y la aceleración que nuestro coche ofrece. Así que yo les voy a dejar en la descripción del video todos los detalles mecánicos y ajustes de tuneo para que lo puedan armar y probar. ¡Ay! No planifiqué la curva y me castiga. Y me voy directo al muro de contención y casi lo pierdo. Casi me voy en trompo. Logro recuperar la aceleración, pero aquí viene el Golf también, que no está dispuesto a ceder. Quiere mi posición. Allí debí anticipar un poco mejor esa curva, me subí al piano y casi también le complico la carrera aquí al compañero que se llama Petit 0615. Así que ahora estoy respetándolo un poquito más, no quiero complicarnos la carrera, frena demasiado temprano. Cuidadito, que no sé si lo hizo a propósito para vengarse por el contacto, pero lo cierto es que ahora estamos batallando allí, regresando a la pelea. Los líderes se están escapando, ya está 3.7. Tengo que quitarme este tipo de encima para poder avanzar, para poder regresar a la pelea por la punta y tal vez llevarme la victoria. Tengo que también intentar hacer lo posible para que no me vayan a sancionar, que no me sumen tiempo de sanción, para que el cierre no me vayan a bajar del podio. Cuidadito en la curva, que el tipo vuelve a frenar muy temprano. Es una lástima porque su coche es más ligero y sin duda tiene más o mejor ataque en la curva. No sé por qué frena tanto, me parece que es un tema de falta de experiencia y de confianza en el coche. En la transferencia de peso voy con calma, allá más adelante vemos al otro Civic que ya también lo estamos alcanzando, está perdiendo impulso. El líder está a solo 4 segundos, no ha conseguido una brecha más amplia, así que parece que voy a tener el chance. Solo tengo que ser paciente, llegar a la etapa de velocidad, que es allí donde los voy a dejar atrás. Uy, cuidadito con el Civic que más adelante pisa la arena y se fue al límite. Casi lo pierde también. Ahora el Golf le sigue de cerca, aprovecha el rebufo, ataca por la derecha. Nosotros le secundamos. No es un Civic, es también un Volkswagen Scirocco. Así que le avanzamos, lo adelantamos. El tipo me intenta bloquear, me abro paso a las bravas, le doy su toquecito para que respete y con eso haciendo la segunda posición. Ahora nos acercamos al sector del carrusel, el líder no está lejos, lleva un segundo 300 milésimas en contra.
Así que vamos a ver si podemos aprovechar toda esta ventaja en aceleración y también con ese tiempo de sanción. Esta es una carrera corta, es una sola vuelta en este circuito. Así que no me puedo dar el lujo de cometer más errores ni no salirme del asfalto para que no me sumen penalización como lo que estamos intentando. Vamos a ver qué pasa cuando entramos en el carrusel. Mantengo la tracción en segunda marcha, salgo como en impulso piso a fondo el acelerador. En grano tercera le doy desplazamiento, le doy soltura al coche. Ahora tengo aquí una curva cerrada que tengo que mantener el impulso en cuarta velocidad. Me acerco al borde de la derecha, pero sin asustarme tengo que explorar los límites de la pista sin salirme para poder rotar con el máximo espacio posible y el mejor desplazamiento. De esa manera podré acercarme y derrotar a Rans Sick, que va liderando la carrera. Así que a otra cosa de la que tengo que cuidarme son de los pianos también. Allí lo rozó el piano, le rebotó la suspensión al líder y casi lo pierde. Eso me dio más ventaja. Saqué el neumático fuera de límite y me penalizan con 1,5 segundos. Y mira que el líder también se le complicó, se volvió a salir y ahora sí le adelantamos aprovechando que el sistema lo puso en transparente. Muy rápido lo dejamos atrás con el impulso de esta locura. Cuidadito en las curvas, ahora viene el sector más intrincado de curvas que no me puedo equivocar, no me puedo salir, no me puedo dar ese lujo porque ahora sí, con ese tiempo de sanción, bueno, aunque el compañero solo tendría 200 milésimas a favor, tendría que pegarse lo suficiente a mi Estela para el cierre para que me pueda arrebatar la victoria. Y lo veo difícil porque cuando llegue al sector más ancho del circuito, el sector de velocidad en la última recta de la carrera, me voy a despedir, les voy a decir chao, chao, bye, bye. Y voy a sacar el máximo jugo de potencia a este monstruo pequeñín que con este swap de motor es impresionante el desempeño que tiene y se mantiene dentro de los límites de tolerancia del chasis porque fíjate que es un coche aún así muy maniobrable. Aquí se acerca Ramsey que está buscando pegarse a mi Estela porque sabe que tiene un pequeño chance, pero no, como ya dije, cuando ya estamos entrando a la última etapa de la carrera le vamos a sacar todo el provecho al motor, al 3.6 litros V6 aspirado. Y si a este pequeño motor le logras agregar un turbo sin salirte del límite de la clase, te cuento que es un demonio este vehículo, el desarrollo que tiene. Así que vamos a ver qué pasa. Ya estamos llegando al final, por fin. Ha sido una carrera un poco tortuosa en el inicio, pero de igual forma muy divertida, me parece. Observa el diagrama, qué interesante los neumáticos traseros como se congelan porque no están ayudando en nada, no tienen presión y pierden tracción. Tanto así que fíjate que en la frenada se me tambalea un poco el coche, pero afortunadamente entraron en temperatura las gomas rápidamente, así que no tengo que maniobrar demasiado para recuperarlo. Así que señores, ya puedes ver el desempeño de este bólido cruzando la meta con la victoria. La carrera corta, muy intensa, escalando 11 posiciones, con un tiempo de vuelta muy razonable que hubiese sido mucho más bajo de no haber sido por esos accidentes. Y una forma de ayudar a que el Club de los Correlones y este canal sigan creciendo es dándole like al video, suscribiéndote por si aún no lo has hecho y compartiendo las carreras con tus amigos y familiares. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!